Buenos días amigos de TV Agro, yo soy Andrea del Pilar Uribe Díaz, soy médico veterinario egresado de la Universidad de La Salle, soy magíster y doctor en cirugía veterinaria con énfasis en los caballos y el día de hoy estamos aquí desde la Universidad de La Salle compartiendo un poco de información respecto a una enfermedad que es bastante común en el caso de los caballos, que es lo que conocemos inicialmente como el síndrome cólico o el síndrome de abdomen agudo. En todo lo que respecta a esta alteración o a este problema, pues hace referencia a una situación en la que por varios factores asociados pueden acabar desencadenando el problema específicamente para esta especie. Hay factores relacionados medioambientales, ligados a su esquema dietario, al manejo y pues es consecuencia, en conclusión, de un proceso evolutivo que ha sufrido bastantes cambios y que definitivamente ha trazado, digamos que la presentación de la enfermedad de forma común y se establece como un problema en el manejo de esta especie. Cuando hablamos del síndrome abdominal, hacemos referencia a un disturbio que podríamos afirmar que todos los caballos a lo largo de su vida por lo menos han sufrido un episodio relacionado con dolor abdominal que puede haber sido resuelto de manera espontánea o que en la gran mayoría de las veces ha necesitado de la intervención del médico veterinario. Es por tanto que todos los cuidados que se puedan tener respecto al manejo de la especie pues definitivamente contribuirán de manera significativa para generar la prevención y pues ya en el caso de la presentación de la enfermedad que contribuyan al diagnóstico y a elaborar un plan terapéutico que permita pues determinar la condición de vida del animal. En general, todos los caballos estarían expuestos al riesgo, es decir, que no está ligado a raza, a sexo o a edad. Principalmente son los factores dietarios que acaban afectando o generando todo ese ambiente propicio para que la enfermedad se desencadene y que definitivamente cuando no es tratado de manera oportuna pues puede significar la muerte del animal. En los últimos años varios temas de capacitación en torno a los propietarios, a los cuidadores de esta especie han sido, digamos que formulados con el fin de instruir y de favorecer un manejo mucho más apropiado y de esta manera evitar la presentación del problema que, como lo dije al inicio, pues es bastante común en lo que tiene que ver con el manejo de la especie. Bueno, respecto a la presentación del síndrome abdominal, que de manera coloquial la conocemos como la presentación del cólico, básicamente el animal tiene unos signos conductuales bastante dicientes que nos permiten determinar qué es el inicio de la presentación del síndrome abdominal. Básicamente encontramos un animal que rastrilla la mano en el suelo, se mira el flanco, está inquieto, tiene manifestaciones de desconfort abdominal que pueden llegar incluso a querer patearse el abdomen, morderse alguno de sus costados o en algunos casos mucho más acentuados el animal puede tener intenciones de acostarse y rodar para aliviar ese desconfort que siente por la presión que hay a nivel de la cavidad abdominal. Cuando pensamos en esos signos conductuales, es una manera fácil también de capacitar a las personas que están al cuidado de esta especie para que definitivamente hagan una remisión oportuna al médico veterinario y, como lo había mencionado inicialmente, se eviten consecuencias fatales. Básicamente, cuando el animal inicia a tener esos signos de rastrillar el suelo con una mano o quererse morder el abdomen o quererse patear, pues hay una dificultad para el animal respirar que puede estar relacionada con esa distensión de las vísceras dentro de la cavidad abdominal, segmentos intestinales dentro de la cavidad abdominal, y eso hace que el animal tome ese tipo de conductas.
De alguna manera, dentro de los primeros planes de acción dentro de la finca para quien está al cuidado del animal, estará en evitar que el animal se acueste y ruede, porque eso lleva a que se desplacen esos segmentos intestinales o todo lo que está contenido dentro de la cavidad abdominal y se generen problemas mayores del tipo desplazamientos o torsiones, que es lo que más nos preocupa y que llevaría a la presentación del síndrome a una condición quirúrgica. Pensar en el síndrome abdominal quirúrgico, pues ya estamos de frente a una entidad que restringe la condición de vida del animal, porque él ya tendrá que pasar por un protocolo anestésico y un protocolo quirúrgico que puede también disminuir las posibilidades del animal salvarse frente a lo que esté pasando. Dentro de los métodos diagnósticos que se pueden contemplar, hemos determinado que la evaluación inicial, ¿cierto?, esos principios conductuales que nos pueden dar una muy buena guía de qué es lo que puede estar sucediendo, aunado a un examen clínico completo donde definitivamente se haga un acompañamiento de ese tracto gastrointestinal, donde a través de la auscultación se indique el estado en tiempo real de cada uno de esos segmentos intestinales. Adicionalmente, la palpación rectal, el paso de la sonda nasogástrica, que nos va a permitir determinar si hay contenido a nivel de la luz del estómago que puede estar determinando la condición, o que algo pueda estar retornando de la parte anterior del intestino a la luz del estómago y pueda estar generando el desconfort. Y en el caso de la palpación rectal, pues nos va a permitir también hacer una identificación de esa topografía abdominal. Si hay algo fuera de su lugar, pues rápidamente lo vamos a poder identificar. Adicional a esas prácticas, pues vienen todas las ayudas diagnósticas, la utilización de la ultrasonografía, que permite a través desde varias aristas tener también una impresión de la integridad de esas vísceras, del posicionamiento de las mismas, del contenido que puede haber, y algunas otras pruebas como puede ser la realización de la abdominocentesis o paracentesis abdominal, donde podemos obtener una muestra de líquido peritoneal, hacer una evaluación macro inicialmente y posteriormente una evaluación micro para ver qué componentes hay en ese líquido abdominal, que también pueden ser un indicio de la situación patológica por la cual el animal está atravesando. Adicionalmente están todas las informaciones que han sido recolectadas con anterioridad, es decir, lo que dentro de la historia clínica conocemos como los anamnésicos, que son todas aquellas informaciones anteriores al animal, qué come, de dónde proviene el agua que bebe, cuál es su fin zootécnico, en el caso de las hembras, si es una hembra preñada, si es una hembra en el posparto, en el caso de los machos, si son animales enteros, que pueden tener también allí un factor agravante en el caso de ser castrado o no, y adicionalmente pues tener asociado al fin zootécnico una impresión sobre el manejo o al tipo de estrés que el animal pueda estar expuesto, que también puede ser un factor principal relacionado con la presentación de la enfermedad. Todo en los caballos induce estrés, es por tanto que el manejo, la identificación de aquellos factores que puedan ser detonantes de estas condiciones serán fundamentales en la prevención, pero también en el diagnóstico. Por eso, cuando hacemos referencia al fin zootécnico, pues también nos permite tener una impresión de cómo puede estar relacionado, porque todo es una sumatoria de eventos afortunados o desafortunados en este caso, que están relacionados a las rutinas de manejo, a las rutinas de alimentación, al tipo de alimentación, al manejo que se tenga con estos pacientes, y que definitivamente van demarcando como la vía de ruta para el médico veterinario tratante.
Adicionalmente, en lo que está relacionado con la decisión, si esa entidad patológica es de manejo clínico o de manejo quirúrgico, pues está basado en ese análisis de los anamnésicos, sumado a todas las informaciones que fueron recolectadas en la historia clínica. Y adicionalmente las pruebas, hablé de pruebas diagnósticas, también habría pruebas laboratoriales como el hemograma, hacer bioquímica sérica de un perfil gastrointestinal que nos puede dar una información, digamos que mucho más aproximada, la toma del líquido peritoneal a través de la abdominocentesis o de la paracentesis abdominal. Digamos que en esa suma de todos esos elementos, pues el médico tratante puede tomar una decisión oportuna, sobre todo a nivel de campo, para hacer la remisión de ese paciente a una institución hospitalaria donde se pueda acompañar el animal de manera un poquito más profunda y se tome la decisión de si debe ir al centro operatorio o no. Normalmente aquellos animales que van al centro operatorio pues depende del tipo de afección que esté relacionada con ese síndrome abdominal. No todas las causas de abdomen agudo o de síndrome abdominal agudo son quirúrgicas. Varias de ellas pueden ser resueltas desde el manejo clínico, desde el manejo médico, sin grandes intervenciones, simplemente con un tratamiento enfocado a restablecer la motilidad de las vísceras, a hacer el control del dolor, a controlar un estadio bastante importante que lo ideal sería poderlo controlar, evitar que sería la toxemia en estos pacientes, principalmente por los efectos deletéreos que puede tener en órganos a distancia, principalmente en el caso del caballo hablaríamos de la parte del casco donde puede haber un efecto directo consecuente de ese síndrome abdominal y que podría decretar como las condiciones favorables para que ese animal presente lo que normalmente o comúnmente conocemos como laminitis. Es decir, que el poder llegar a ese diagnóstico oportuno y en función de restablecer aquella situación que pueda haberse promovido y que definitivamente tenga consecuencias no reversibles, definitivamente serán el mayor desafío para el médico veterinario tratante, sea en campo o sea porque ya es remitido a la instancia hospitalaria. Bien, eso era lo que yo tenía para contarles el día de hoy. Quiero que no se olviden que la Universidad de La Salle está con las puertas abiertas para en el momento en el que tengan alguna duda, inquietud o sea de su interés adelantar estudios de pregrado, posgrado, especialización referente a todo este tema, pues somos una institución de puertas abiertas que siempre estará interesada en contribuir al manejo de la especie. Muchas gracias.